En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista con el abogado y analista político boliviano, donde ha mencionado que el gobierno está esperando que se cometa un error para apresar a los manifestantes. El gobierno tiene planeado una segunda fase y es la represión y la detención. Hoy mencionó que Lucho Arce dice ser de izquierda, pero reprime al campesino y a los indígenas. Le ha dicho claramente al presidente Arce, no hay miedo de ir a la cárcel. Hoy también le ha pedido al ministro Iván Lima a que pueda renunciar a su cargo. También mencionó quieren proscribir a Evo Morales. Hoy ha dicho claramente. También este analista político mencionó que Lucho Arce no tiene liderazgo, no nació para conducir Bolivia. Querido Ramiro. Y he visto en algunos medios que lo mencionan también a usted, doctor, como evista, ¿verdad? Es una forma también de acoso por parte de los medios, pero solo es, digamos, persecución, hay amenazas, hostigamientos personales, amenazas físicas, doctor. No sé si con su persona particularmente ocurre o ha ocurrido estas situaciones, doctor. Bueno, estamos lamentablemente en esa situación, estimado Ramiro. Lo que creo que ellos están buscando es que nosotros cometamos algún error para incriminarnos, porque según entendemos ya tienen instrucciones listas para iniciarnos una denuncia penal y seguramente inmediatamente proceder a nuestra detención. Como va a ocurrir, querido Ramiro, en el resto del país, yo creo que este gobierno ya tiene todo el mecanismo dispuesto para ingresar a la segunda fase de represión judicial a través de el encarcelamiento de quienes están, según el gobierno, dirigiendo esta medida. Pero nosotros queremos ser claros al respecto. Lo que hoy está aconteciendo en el país es la respuesta a un lamentable, digamos, proceso de revendalización clientelar que el gobierno ha desatado sobre las organizaciones sociales, que prácticamente han sido sometidas, ¿no?, y domesticadas las organizaciones por culpa de dirigentes prebendales que se han prestado nuevamente a ese uso abusivo, denigrante e humillante que únicamente en periodos del neoliberalismo ocurría, es decir, la instrumentalización de los sectores populares para hacerlos una especie, digamos, de pongueaje político y que estén al servicio de los intereses de esos gobiernos neoliberales. Y hoy, lamentablemente, la impostura gubernamental que se reclama de ser un gobierno de izquierda, hoy está utilizando toda la capacidad de la fuerza pública y justamente para reprimir a los indígenas, para reprimir a los campesinos en las carreteras. Esta es la impostura que denunciamos. Y los actos de hostigamiento y de persecución política, que no es otra cosa que matonaje político amedrentador, no van a hacer retroceder esta medida. Y nosotros no tenemos ya ningún temor de ir a la cárcel. ¿Qué más podemos perder cuando nos han quitado la dignidad de este gobierno, la dignidad de ser bolivianos y nos ha puesto inclusive en una vergüenza internacional a partir de la grave preocupación manifestada por una representante de las Naciones Unidas que ha concluido que en Bolivia ya no existen tribunales competentes, imparciales e independientes? Por lo tanto, está socavada en nuestro país la independencia del órgano judicial y del Tribunal Constitucional. Y esta es una situación creada profesamente por el gobierno a través de su ministro Lima. Son ellos los que han creado las condiciones para que fracase la elección judicial, para tener ahora estos tribunales prorrogados al margen de la Constitución. Por vergüenza, por ética, y si el ministro tiene moral, por haber ocasionado esta vergüenza y cuestionamiento y observación desde la ONU que nos pone en una situación
difícil en el contexto internacional. Lima debería ya haber presentado su renuncia por este daño enorme que le ha hecho al sistema del Estado de Derecho y de la democracia en Bolivia. Usted ya nos adelantaba de que el gobierno está buscando concretar un gobierno judicializado, que iban a promover un golpe a la justicia, e íbamos a vivir, como lo estamos viviendo ahora, un gobierno totalmente judicializado. Me gustaría, doctor, que ahora nos explique, además de lo que estamos viendo, persecuciones, amedrentamiento, desbloqueos, uso de químicos, ¿qué más puede pasar? Nos decía que va a haber detenciones seguramente. ¿Qué más puede pasar en lo grave al pueblo de Bolivia en este gobierno que está utilizando al poder del órgano judicial para su beneficio, por un lado? Y una segunda consulta, y antes brevecito, si me puede explicar, si nos puede explicar a la audiencia, esa carta que ha enviado la experta de la Organización de Naciones Unidas, al que hace usted referencia, doctor, Lima en un momento en una declaración de prensa dijo que la señora estaría aceptando, estaría admitiendo que la autoprórroga es legal. Yo leí la carta y en ningún momento la señora hace mención a que la Organización de Naciones Unidas acepta que haya una autoprórroga. Parece que ha sido una mala interpretación o interpretación sesgada del ministro Lima. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué significa en términos legales internacionales esta nota que envía la Organización de Naciones Unidas? A lo que Lima respondió además que la va a invitar a esta señora para que llegue a Bolivia y seguramente sostenga unas reuniones, esperemos no para convencerla de que los autoprorrogados deban seguir. Si nos puede hacer una interpretación de esta carta, inicialmente, doctor, por favor, revierto la consulta para comenzar con la carta enviada por la Organización de Naciones Unidas. Muy bien, sobre las dos cosas, seguido Ramiro. Estamos frente a un gobierno que ha resuelto prolongarse en su mandato y reproducir su poder en las elecciones del año 2025. Y para eso tiene que deshacerse de la sombra del liderazgo gigante y mundial de Evo Morales, ¿no? Y por lo tanto, la única forma de destruir a este líder es generando las condiciones para la eliminación judicial por la vía de la proscripción y la inhabilitación. Ese es el propósito de fondo, porque pese a que Luis Arce representa un liderazgo político muy débil, no es un político carismático, tiene muchas insuficiencias y dificultades, ¿no? Es decir, Luis Arce es un accidente de una circunstancia de la política, no es, digamos, alguien que nació para conducir un país. Él es resultado de una situación que obligó a echar mano, digamos, de la persona que hoy es presidente. Y está rodeado por un círculo prebendal de políticos que lo único que tienen como objetivo es hacer plata, ¿no? Estamos señalando al ministro de Justicia, al ministro del Castillo, a Richter, a Hugo Moldis, ¿no? Que está probado y comprobado que es una casta de corruptos indecentes en el ejercicio de la política y que lo único que quieren es seguir preservando esto. Por eso es que quieren ellos repetir el mandato, pero para ello tienen que deshacerse de el poderoso, digamos, liderazgo de Evo Morales. Y en ese propósito han prebendalizado a las organizaciones sociales, han retornado a las prácticas neoliberales para tener los controlados y adormecidos. En el caso de los municipios, ¿no? Es decir, a cambio de que
les bajan cualquier tipo, les garantizan que no exista cualquier tipo de control gubernamental a la gestión, y a los alcaldes lo único que les está interesando es contar más recursos, así venga del endeudamiento externo, para que los alcaldes puedan, digamos, estar bien respecto a su electorado, y a cambio ellos reciben protección gubernamental porque se ha debilitado enormemente en Bolivia, es decir, los mecanismos del control gubernamental, y por lo tanto los mecanismos del control social también han sido relegados a tercer o quinto, digamos, quinto lugar. Por eso es que hoy lo que vemos en las carreteras es un renacimiento de las organizaciones sociales que siempre se forjaron en la resistencia y en la lucha popular. Este proceso, en paralelo, representa en los procesos sociales un reposicionamiento de las organizaciones que han vuelto a retomar el discurso inicial genuino y las demandas frente a un gobierno prebendalizador, ¿no? Y esto es lo significativo de estas luchas populares. Por lo tanto, siempre hay que entender los procesos en su sentido dialéctico. Va a ser de gran avance, ¿no? Hay lugares donde no se está pudiendo efectivizar esta medida, y esto es por la combinación de dos elementos: la desarticulación total que ha logrado el gobierno por la vía de la prebenda y el control sobre dirigentes venales que se prestan a esto a cambio de recibir beneficios, ¿no? Y por otra parte, la presencia policíaca del gobierno, que a través de sus mecanismos represivos y de inteligencia, que prácticamente están logrando anular la protesta y digamos, la resistencia popular, por una parte. Y por otra parte, este gobierno que tiene problemas con la economía, y hoy ha mostrado de que sus mecanismos de judicialización de la política en esta fase de la dominación legal, ¿no?, están siendo cuestionados por los organismos internacionales. Lo que han manifestado las representantes de las Naciones Unidas en términos, digamos, de las normas internacionales y convencionales, significa, por lo tanto, que Bolivia ha ingresado a una fase de incumplir sus obligaciones respecto a la justicia en Bolivia, que este gobierno ya ha demostrado, digamos, limitaciones en el hecho de garantizarle a la sociedad boliviana y a los ciudadanos el acceso a una justicia imparcial e independiente. Y esto supone, por lo tanto, que este gobierno ha incumplido esas obligaciones internacionales que las ha suscrito porque es Estado parte, ¿no? Entonces, esto es un grave cuestionamiento en el plano internacional. O sea, por lo tanto, el Estado plurinacional comunitario hoy se encuentra en el foco de la crítica internacional porque el sistema judicial está completamente debilitado y sometido al poder político. Y esto es